no solo somos lo que heredamos de nuestros padres, también somos lo que aprendemos. Hemos construido nuestra personalidad basándonos en marcos de referencia. Hemos aprendido de todos los que nos rodean. Hemos aprendido de lo que vemos a nuestro alrededor. Piensa en cuántos años tienes. No estoy seguro de cuántos tienes y en algunos casos no sé quién eres. Pero sé una cosa, que si estás viendo este video es porque perteneces a una generación que está sobre otra. O sea, hay una generación en este momento que viene detrás de ti. Y dicho de otra manera, hay una generación que te está mirando. Alguien te está viendo. No se trata de que tengas hijos o no, porque puede que los tengas y entonces esto tendrá más sentido. Pero aun si no los tienes, hay una generación que viene detrás de ti, que está poniendo sus ojos en ti. Alguien te mira. Hemos diseñado esta serie llamada Herencia para que puedas ponerte en perspectiva de que hay otros que te están mirando y que a menos que empieces a vivir de manera intencional, seguramente una generación podría perderse. Alguien te mira. Recuerda esto la próxima vez que tomes decisiones. Recuérdalo la próxima vez que vayas a responder airado. Recuérdalo la próxima vez que te quieras quedar con el dinero ajeno. En parte somos la suma de miles de otros comportamientos que hemos adaptado a nuestra propia personalidad. Eso es parte de nuestro desarrollo psicosocial. En el mejor de los casos, aprendimos de nuestros padres, pero también aprendimos de otras personas que veíamos, tíos y familiares, cuando fuimos creciendo, algunos amigos de nuestros padres, o tal como ocurre en el mundo de hoy. Aprendemos de la aldea global, imitamos lo que vemos a través del internet. Esta es una serie que te invita a vivir de manera intencional, que hace que te des cuenta que perteneces a una generación, pero que hay otra que viene detrás de la tuya y que va a imitar lo que tú haces. Queremos ayudarte a convertirte en un marco de referencia para otros, o que tengas una vida que sea digna de ser imitada, que otros no solamente puedan, sino que quieran imitar. Esto no solo es una invitación, sino también es un entrenamiento. Vamos a enseñarte a preparar una herencia para la siguiente generación. Queremos ayudarte a convertirte en un marco de referencia sólido, creíble, saludable para los demás, alguien a quien otros quieran imitar. Las nuevas generaciones ya tienen marcos de referencia. No es que no hagan falta marcos de referencia porque los tienen, es que los que tienen son marcos de referencia endebles, enfermizos. Pero puedes convertirte en un marco de referencia saludable, que le proporcione a la nueva generación las virtudes que no tiene, que le enseñe a desarrollar hábitos que sean en beneficio propio y de la sociedad. Tú puedes ser ese marco de referencia sólido, coherente y digno de imitar, que sea una inspiración para aquellos que te siguen, porque recuerda, alguien te mira. Génesis capítulo 25, versículos 29 en adelante. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: «Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo». Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. «Muy bien», respondió Jacob, «pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor». «Mira, me estoy muriendo de hambre», dijo Esaú. «¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor?». Pero Jacob le dijo: «Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí». Así que Esaú hizo juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú
guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. La Biblia nos enseña que la herencia es algo importante y nos queda claro en esta historia. Jacob y Esaú eran gemelos, habían nacido de la misma madre casi que en el mismo momento, aunque Esaú había salido primero entre los dos. Y como decía la ley, a Esaú, por ser el mayor, le correspondía el doble de la herencia. Ambos recibirían herencia por ser hijos, la herencia de Isaac, que a su vez había heredado de Abraham. Pero le correspondía el doble a Esaú porque era el mayor de los dos. Cuando Isaac muriera, tendría que partir las partes y asignarle una doble porción al mayor y una menor parte al menor. Pero Esaú en este momento no dimensiona la importancia y el valor que tiene la herencia para él. Porque en ese momento, pues, no le servía de nada. Porque una herencia era algo que él iba a heredar en el futuro, algo que le iba a servir más adelante cuando su padre muriera, mientras estuviera vivo, como en ese justo momento. Esa herencia no le servía de mucho. Dice el versículo 32, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Es que evidentemente en ese preciso momento los beneficios de ser un hijo mayor no le estaban resultando, no lo sentía. Eso sería algo que pasaría después, pero algo que Esaú en ese momento no estaba siendo capaz de valorar. Pero resulta ser que Jacob sí, porque de hecho como Jacob no tenía los derechos de hijo mayor, no era el hijo mayor, anhelaba tenerlos y suele pasarnos a los seres humanos y cuando no tenemos algo, lo anhelamos, lo valoramos y una vez que lo tenemos, lo despreciamos. Jacob estaba valorando lo que no tenía, él deseaba tener los derechos de hijo mayor y fue muy astuto, aprovechó un momento de hambre y de debilidad y le propuso a Esaú hacer un intercambio, le pareció razonable, usó su capacidad y su talento para negociar, pero a la misma vez para sacar provecho de una situación. Jacob valora la herencia y Esaú la desprecia. Tenemos que entender que la herencia tiene que ver más allá de algo material. La herencia que Isaac le estaba transmitiendo o le iba a transmitir a sus hijos era más que una herencia de cosas materiales o de riqueza. Y esto era algo que Esaú no entendía y que seguramente Jacob tampoco lo entendieron después. Es que ellos eran herederos de una promesa, no solamente de riquezas materiales, sino de una herencia de futuro. Esto no lo podían entender todavía, pero Dios se le había aparecido a su abuelo Abraham y le había dado una promesa y le había dicho que iba a bendecir a las naciones a través de su descendencia y su linaje. Y esta bendición también incluía riqueza, pero más que eso, incluía la transformación de la humanidad en un pueblo único y particularmente especial. Toda esta herencia que iba a tener los hijos de Isaac, que era el hijo de Abraham, fue algo que ellos no pudieron valorar en aquel momento. No pudieron darse cuenta del valor que tenía la herencia que estaban por recibir. ¿Sabes cuántas veces nosotros no somos capaces de valorar la herencia que estamos por recibir? O cuando hablamos en este caso de una serie que se llama Herencia, nos estamos refiriendo a algo más que términos materiales. Y yo quisiera que nosotros no fuéramos como Esaú, que le restáramos valor a la herencia, al contrario, valoráramos lo que vamos a aprender, porque sin duda corresponde a una herencia que va más allá de nuestro entendimiento. Que ojalá algún día Dios nos permita en vida entenderlo, y si no, lo entenderemos allá en el cielo.
Pero esta herencia la tenemos que aprender a transmitir, la tenemos que compartir y de alguna manera la tenemos que construir, por lo menos en nuestra propia vida. Vamos a aprender a construir una herencia. Vamos a conocer recursos y herramientas que necesitamos en nuestro día a día para construir una herencia para las nuevas generaciones, para nuestra descendencia, para los que nos siguen, para los que vienen después de nosotros. No podemos transmitirles una herencia que no valoramos, porque en este caso la herencia es algo invaluable. Y si nosotros mismos no entramos en razón de la importancia y la necesidad de esta herencia, nunca podremos hacer que las nuevas generaciones también entren en este entendimiento. Debes verte como el heredero de una promesa. Debes verte como el destinatario de una herencia, pero también debes verte como aquel que va a heredar a otros esta enorme riqueza, que es mucho más grande que las cosas materiales y que trasciende lo que pasa en la vida en la tierra. Debes verte como alguien que va a dejar una herencia y que tiene el compromiso de transmitirla adecuadamente. Que podamos ser como Jacob y que podamos valorar la herencia, que podamos valorar lo que nos corresponde como descendencia, porque es lo que Dios ha prometido. Más allá de que lo hayamos ganado o no, esta herencia tenemos que transmitirla, porque no es una herencia para ser egoístas, es una herencia para compartir. Preparar una herencia toma tiempo. No es algo que hacemos de la noche a la mañana, sino algo que vamos construyendo poco a poco. A través de esta serie nosotros queremos ayudarte a construir, a preparar una herencia para las nuevas generaciones. Ya sea las nuevas generaciones de la generación que te sigue, o ya sean tus propios hijos, tu familia, tu descendencia. Porque queremos que pienses que en este momento de tu historia debes dejarle a otros aquello que has aprendido. Es muy propio de nosotros como cristianos y como hijos de Dios el heredarle a otros los beneficios, las virtudes, los valores, los principios de vida que hacen la diferencia. Por eso es importante que, sin importar la edad que tenemos, nos preocupemos por dejarle a la siguiente generación un legado, algo que sea beneficioso para su vida. Vamos a ver diferentes herramientas que necesitamos, diferentes claves que tenemos que aplicar en nuestra vida si queremos dejar una herencia, porque la herencia es más que una enseñanza que dejamos, debe venir acompañada de un estilo de vida. En otras palabras, la forma de hacer que nuestra herencia haga un efecto en la siguiente generación es viviendo, es encarnando las verdades, apropiándonos de ellas, modelándolas, para entonces que la nueva generación las vea y las quiera imitar. De lo contrario, serán meras enseñanzas que muchas veces serán vacías y que otras veces se las llevará el viento y que lamentablemente se perderán. Pero si estas si estas enseñanzas vienen acompañadas de la experiencia, de la vida, de la modelación de ellas, entonces tenemos un recurso poderoso para heredarle y transmitirle a la nueva generación. Hoy vamos a ver una clave, una de las 10 claves que necesitamos para construir una herencia, para preparar una herencia. La palabra importante en esta primera clave es relaciones. Vamos a aprender a construir buenas relaciones para dejar una buena herencia. Ahora, ¿por qué las relaciones son importantes si queremos dejar una herencia? Porque de alguna manera las relaciones son un termómetro para todo lo que hacemos en nuestra vida. Las cosas que creemos las practicamos en sociedad. Yo puedo decir que soy una persona que cree en el respeto, por ejemplo, pero no sabremos si realmente es un valor que tengo hasta que no me vea rodeado de personas y tenga que respetarles. Yo puedo decir que soy una persona paciente, pero no se va a demostrar mi paciencia a menos que esté en medio de personas que pongan a prueba mi paciencia.
Entonces es en sociedad, es en relaciones donde nuestras virtudes y nuestros valores se ponen en ejercicio, donde demostramos que no solamente tenemos el conocimiento, sino que tenemos o que es parte de nosotros, que hemos encarnado aquello. Por eso tenemos que preocuparnos por nuestras relaciones. Si queremos dejar una herencia a la siguiente generación, tenemos que ocuparnos de nuestras relaciones. O sea, tener relaciones saludables, tener relaciones sólidas, tener relaciones firmes con otras personas es una clave para que las otras generaciones vean cómo se deben mantener las relaciones, cómo pueden ser las relaciones sólidas y qué pueden aprender ellos acerca de esto. Estas relaciones, para que las podamos construir, deben tener 7 componentes esenciales. Entonces, piensa en tus relaciones y evalúate a la luz de estos 7 principios o estas 7 ideas. Tus relaciones deben estar ligadas o deben tener un componente llamado humildad. Cuando hay orgullo en una relación, la relación no fluye. El orgullo, de hecho, es un bloqueador natural de relaciones. Cuando tenemos o conocemos a una persona que es orgullosa, la evitamos, no nos gusta, nos incomoda. Las relaciones se fragmentan cuando alguno de las personas es orgullosa. Por el contrario, la humildad liga, acerca, une. Tenemos que llenar nuestras relaciones de humildad. Tenemos que ser humildes, reconocer nuestros errores porque nos vamos a equivocar y vamos seguramente a herir a nuestros amigos alguna vez. Tenemos que reconocer cuando lo hacemos. Eso es parte de la humildad. La humildad atrae, la humildad crea acceso y nos hace sentir en refugio con las demás personas. Para que podamos tener relaciones sólidas, tenemos que ser humildes. Número 2, tenemos que tener amabilidad. La amabilidad es el lenguaje de las relaciones. Cuando nosotros somos amables, podemos hacer amigos fácilmente. Por el contrario, cuando estamos con una cara de amargados, es difícil hacer amigos. Cuando somos fríos en nuestras conversaciones, cuando ignoramos a otros, estas acciones hacen que las relaciones no fluyan, no se compenetren entre sí. La amabilidad no está condicionada o no debería estar condicionada al feedback que recibimos, porque la amabilidad no está ligada a la respuesta que obtenemos, sino a una condición de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos ser amables aunque los demás no sean amables con nosotros. Podemos ser descorteses con otros y es muy fácil serlo en una sociedad donde todo el mundo es amargado, donde todo el mundo hace mal, donde todo el mundo hace daño, donde todo el mundo contesta mal. Es muy fácil caer en lo mismo, pero hay que hacer la diferencia. Haz que tus relaciones estén nutridas de amabilidad, que tengan humildad y que tengan amabilidad. Tercer componente para las relaciones es la paciencia. Hay personas que llevan nuestra paciencia al límite, de eso no hay ninguna duda. Pero aún así, nosotros tenemos que poner a prueba nuestra paciencia, ser capaces de ser pacientes cuando hay personas que nos ponen a prueba. No es fácil porque somete a presión todo lo que creemos y todo lo que valoramos de la otra persona. Pero cuando valoramos a alguien podemos ser pacientes. De lo contrario, si pensamos que una persona no es digna, no es valiosa, seguramente no vamos a tener paciencia con ella. No nos gusta tener relaciones con personas que pongan a prueba nuestra paciencia. Pero la mejor forma de desarrollar nuestra paciencia es con personas que la pongan a prueba. Por eso nunca debemos despreciar a la gente que nos lleva al límite, porque ellos son los que están probando nuestro carácter. Y es así como Dios nos cambia. Así que paciencia en las relaciones. Número 4, la tolerancia. Tenemos que hacer relaciones con personas que son diferentes. Y eso nos cuesta mucho porque vivimos en una sociedad enfocada en los círculos de conveniencia. Esta es una sociedad de círculos afines. O sea, todos nos asociamos con gente que tiene algo en común con nosotros. Eso es natural, pero lo hemos llevado al extremo porque hoy, cuando no nos gusta algo de alguien, simplemente la bloqueamos. Simplemente la dejamos de seguir.
Eso no se vale en las relaciones reales, auténticas y de persona a persona, porque tenemos que permitirnos estar en círculos donde hay personas con las que no nos llevamos tan bien. A veces dentro de la iglesia nos pasa que hay personas con las que no conectamos tanto y preferimos no asociarnos o no integrarnos o no participar donde ellos están, cuando al contrario, lo que la Biblia nos enseña es a ser tolerante. La tolerancia tiene que ver con estar con la persona aun cuando no nos gustan cosas de ella. Digamos que las diferencias que tanto nos incomodan son las que más nos benefician. Entonces, aunque tengamos que lidiar con personas diferentes, tenemos que aprender a hacerlo. Eso fortalece nuestra capacidad de relacionarnos con las demás personas. Vamos a ponernos en el lugar de los demás, no para justificarlos, sino para comprenderlos. Así nosotros podemos desarrollar la tolerancia. Número 5, muy importante, el amor. No podemos tener relaciones sin amor. No podemos tener amigos sin amor, así como no podemos practicar la vida cristiana sin amor. Nuestro amor es un amor imperfecto, es cierto, pero en la medida en que nos estamos acercando a Dios, nuestro amor está cambiando y por lo tanto podemos amar mejor a las demás personas. Tenemos que permitir que el amor de Dios venga a nuestras relaciones, sea parte de nuestras relaciones. Busque 1 Corintios 13 y compare cómo usted se relaciona con los demás según 1 Corintios 13 y verá cuánto necesitamos cambiar. Sexto punto, dentro de lo que son las relaciones, tenemos que buscar la paz. La búsqueda de paz es muy difícil porque la paz significa tratar de estar bien y no siempre podemos estar bien con todas las personas. Sin embargo, tenemos que esforzarnos por buscar esa paz. Tenemos que buscar no solo el beneficio propio, sino el beneficio de ambos. Tenemos que ponernos en la posición de las demás personas, intentar que nuestras relaciones sean pacíficas y eso significa que a veces nos tenemos que callar. Significa que a veces mejor no compartimos. Significa que a veces no tenemos que discutir. Significa que tenemos que aceptar que otras personas piensen diferente y que no las vamos a cambiar. Porque no hay problema, no tienen que pensar igual que nosotros. Nuestra relación va más allá de nuestros desacuerdos. Para encontrar la paz en una relación tenemos que ubicar puntos afines, aquello en lo que nos parecemos. Con eso nos podemos conectar con las demás personas. Número 7, y muy importante, y este es el último punto para nuestras relaciones, es el esmero. Significa que tenemos que ser intencionales con nuestras amistades. La Biblia nos enseña que nosotros, si queremos amigos, tenemos que ser amigos, tenemos que mostrarnos amigos primero. La amistad es algo no que ocurre todo el tiempo por una mera inercia de la vida. La amistad es algo que provocamos. Por eso yo quiero invitarte a ser intencional en tus amistades, en tus relaciones. Piensa en cuántas personas están a tu alrededor y deberían ser tus amigos o han sido tus amigos y no las has cuidado, no las has valorado, no has invertido en esa relación. Si queremos dejar un legado a la siguiente generación, tenemos que tener relaciones sólidas y estables y para eso tenemos que ser intencionales. Tenemos que querer buscarlas. Tenemos que querer la amistad, que querer la conexión con ellos y eso significa aprender a pasar tiempo juntos. Ahora que ya tenemos más posibilidades de estar en reunión con otras personas, invite a alguien a su casa a compartir, a comer, a tomarse un café, a conversar. Sea parte de la vida de otras personas de manera intencional. No espere que la amistad se dé por mera química. La amistad es algo que tenemos que provocar. A veces nuestros amigos verdaderos están a nuestro lado y no los reconocemos. Porque seguramente nos falta alguna de las 7 virtudes que hemos mencionado hoy y por eso a veces no tenemos amigos. La Biblia enseña que la amistad es importante. Tenemos que aprender a ser amigos. Tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas. Es importante y es una clave para nosotros desarrollar un legado, una herencia a las nuevas generaciones, que aprendamos a mostrar quiénes somos a través de nuestras relaciones. Tu termómetro de quién eres y en quién te estás convirtiendo son las relaciones que tienes con las personas más difíciles y la evolución que tienes en la relación con ellos. Dice Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 y con este texto bíblico quiero cerrar. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna
del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando una enseñanza impacta nuestra vida, siempre es bueno llevarlo a la lupa de la oración. Es en ese momento, en ese espacio de comunión con Dios, en donde podemos pedir por las herramientas que nos hacen falta, incluso pedir por lo que necesita ser cambiado para poder poner esa enseñanza en práctica y así incluirlo dentro de nuestro estilo de vida, nuestro cristianismo. Es por eso que te quiero invitar a orar. Vamos a orar por las nuevas generaciones. Y no solamente las nuevas generaciones, sino por nosotros. Nosotros, padres, educadores, abuelos, iglesia en general, personas que influyen a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que están siendo hoy educadas por la internet, por la sociedad, por lo que ven en redes sociales. Cuando más bien deben ser educadas principalmente por nosotros, por buenos ejemplos. Y no solo eso, sino que vamos a orar específicamente por las relaciones. Las relaciones son la base de toda sociedad. Al relacionarnos realmente podemos ver y practicar y demostrar el amor de Jesús para con todos. Así que te invito a orar por cómo desarrollar buenas relaciones para que la herencia a esas nuevas generaciones sea de buen ejemplo. Señor, en este momento te quiero pedir por nosotros. Te quiero pedir por nosotros para que podamos ser capaces de ver todo lo que nos hace falta, todo lo que debemos cambiar para poder mejorar nuestras relaciones. Las relaciones familiares, las relaciones entre esposos, las relaciones entre hijos, las relaciones con las personas con las que nos topamos a diario en un supermercado, incluso hasta en un semáforo. Señor, yo te quiero pedir que tú nos hagas consciente de lo que nosotros tenemos que cambiar para mejorar nuestras relaciones. Danos tolerancia, danos amabilidad, dótanos, Señor, de paciencia, dótanos de respeto y de amor. Ayúdanos a ser perseverantes. Todas estas son cualidades que necesitamos para trabajar buenas relaciones. Ayúdanos, Señor, por favor, a cambiar. Danos esas herramientas y ponnos en esos sitios con personas tal vez un poco difíciles o que piensan diferente a nosotros para poder desarrollar la tolerancia, para poder desarrollar esa amabilidad. Que siempre tengamos en mente que las nuevas generaciones nos están viendo. No importa que no sean nuestros hijos, ese adolescente, ese niño que te ve en el parque cuando tú estás con tu hijo. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Sonríes? ¿No sonríes? ¿Eres amable en un momento donde alguien te trató mal? Tal vez contestas grosero. Ayúdanos a tener todo eso en mente para que el carácter de Jesús sea el que flore en todo momento, para que el carácter de Jesús sea el que florezca en todo momento en nuestra vida, para que ellos puedan ver ese buen ejemplo de cómo desarrollar y cultivar relaciones sanas, no dependientes, no tóxicas. Permítenos, Señor, ver todo eso que está en nosotros que necesitamos cambiar para poder dejar esa buena herencia. En el nombre de Jesús. Amén.